Que Dios bendiga su vida, amén. Bien, saludamos, harta calor, pareciera que no, pero sí. Amén. Que Dios bendiga, saludamos a los hermanos que nos acompañan. Mi hermana, que Dios te bendiga, amén. Mi hermana Flor, a la que está ahí al ladito de mi hermana Flor, que Dios la bendiga. A los hermanos que están atrasitos, a usted, a la hermana que está allí, que Dios les bendiga. Amén. No les puedo decir acérquense al fueguito porque no hay fuego, hoy día hace mucha calor, amén. Pero que Dios les bendiga, amén. Siempre es bueno estar en la casa del Señor ahí, al lado de mi hermana Joana, sí. Sí, que Dios bendiga a la jovencita que está ahí en medio, amén. Y así también a cada uno de ustedes. Ya. Miren, el mensaje pasado, vamos a ir rapidito porque de verdad que estaba viendo esto y quiero hablarles de la segunda parte del mensaje pasado. ¿Se acuerda? Que hablábamos de las 6 características que tuvo la fe de Abraham. ¿Sí? ¿Se acuerda de eso? Hablábamos de 6 y alcanzamos a tocar 3 bien y 3, una ahí, y quedaron 2 pendientes. Y quiero hablarles de esas últimas 3. Amén. Les decía que en el mensaje pasado hablamos de que cuando se habla de fe, esa fe de la cual hablamos usted y yo, se tiene que ver. ¿Sí? Mire al de al lado y dígale, cuando me hables de fe, dígale, tu fe se tiene que ver, dígale. Claro, porque la fe se tiene que ver. ¿Sí? Claro, la fe se tiene que ver, porque le dije que conforme a la Escritura, la fe se ve. No es una ocurrencia mía, lo dice la Biblia. Amén. Conforme a la Escritura, la fe se tiene que ver. La fe se ve por medio de las actitudes. Por eso la fe se tiene que ver, porque la fe tiene una acción, tiene una actitud, tiene un movimiento, tiene algo a ejecutar. La fe no es solo hablar de fe, cantar de fe, porque es bonito hablar de fe. ¿A quién no le gusta contar una historia así de ganador? A todos, ¿no? ¿Cierto? Y uno se ve la historia y se disfraza de cualquier superhéroe y dice, no, yo con Cristo todo lo puedo, pero tu fe se tiene que ver. Porque la fe no es para cantarla, saltarla ni danzarla, es para que se vea. Escúcheme bien, y se vea cuando usted y yo muchas veces humanamente no tenemos nada que hacer. Es ahí donde su fe se tiene que ver. Porque cuando hay algo humano que usted puede hacer, ¿para qué necesita que su fe se vea? Si usted con su fuerza lo puede alcanzar, lo puede hacer. Pero ¿qué pasa cuando humanamente usted no puede? ¿Qué pasa cuando hay un cáncer? ¿Qué pasa cuando hay una enfermedad terminal? ¿Qué pasa cuando hay un diagnóstico contrario a nosotros? Es ahí donde nuestra fe se tiene que ver. Amén. En donde ustedes muchas veces humanamente dicen, yo no puedo, pero Dios sí. El médico me dijo que no, pero hay una promesa sobre mí. Es ahí donde su fe se tiene que ver. Amén. Porque la fe se ve. La Escritura muestra. Jesús dijo, Jesús le habló a 4 amigos de un paralítico y le dijo, por la fe de ellos. Le habló al paralítico que se levantara. Dice, porque Jesús vio la fe de ellos. Eso dice literal la Biblia. Que dice que Jesús vio la fe de ellos. Por eso su fe y mi fe se tiene que ver. Claro, se tiene que ver. Porque la fe tiene una actitud. Diga conmigo, una actitud. Entonces cuando a usted le hablen de fe, escuche, usted tiene que mirar que eso que le están hablando también tenga una acción, tenga una actitud. Amén. Porque la Biblia dice claramente que la fe sin obra es muerta. Entonces la fe necesita tener una acción, una actitud. Porque si no, solo hablamos de fe, solo hablamos de un buen deseo, solo hablamos de algo que pensamos, que anhelamos y nos gustaría tener, pero que no tenemos la confianza o la fe para alcanzarlo. Esa es la diferencia. Y por eso el mensaje pasado hablábamos de 6 actitudes que tiene la fe. Que Dios bendiga a José Luis, Marita, ellos vienen de Argentina. Amén. Benjamín, lindo nombre, se lo vuelvo a decir. Sí, tremendo nombre. Y sé que Dios cumplirá la promesa en ti. Pase lo que pase, digan lo que digan, suceda lo que suceda, Dios va a cumplir lo que ha dicho de ti, Benjamín. Así que me alegra, me bendice poder verte aquí. Mi suegra también está ahí. Que Dios bendiga a mi hermana Hilda. Que Dios bendiga también allí a Pablito. Amén, sobrino. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ellos. Bienvenido a la casa del Señor. Bien, le decía que la fe se tiene que ver. Amén. Que la fe se ve por medio de las actitudes nuestras. ¿Por qué? Porque hay varios episodios en la Biblia en donde dice que Jesús vio la fe de la gente. ¿Ya? Y fue por eso que la mano de Jesús también se movió en favor de ellos. Porque vio la fe de ellos. Usted ve a Bartimeo, ¿se acuerda de Bartimeo, un ciego?
Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús fue tanto, dice que él pasó, pero miró y dijo, ¿quién es ese? ¿Sí? Y le dijo, tráiganlo. Y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Dijo que recobre la vista. Y le recobró la vista. El hombre de la mano. Y todo, en realidad, usted lea el Nuevo Testamento para no quedarme ahí. Y se va a dar cuenta que todos tuvieron una actitud de fe. ¿Sí? La mujer cananea, despídela, le dijeron los discípulos. Y ella seguía ahí. Jesús le dijo, hey, no es lícito darle el pan de los hijos a los perrillos. La trató de perrilla, de perra. Y ella dijo, aún de las migajas que caen de la mesa de los hijos, dijo, ¿sí? Los perritos pueden comer. Y eso fue lo que le sorprendió a Jesús. Por eso le dice, oh mujer, grande es. No le dijo que hermoso lo que me respondiste. Me conmovió, no, le dijo, oh mujer, grande es tu fe. ¿Y por qué le dice grande es tu fe? Porque vio la fe de ella. Porque vio la fe de ella. Entonces, dígale al de al lado, ya no me hables más de fe. Muéstrame tu fe, dígale. Bien, por ejemplo, le hablaba, cierto, de el mensaje pasado, le hablé de los 4 amigos del hombre paralítico. En el libro de Marcos, en el capítulo 2, verso 1 al 12, si quiere lo anota, usted después lo lee ahí. Dice que los amigos de un hombre paralítico se dieron cuenta que Jesús pasaba por ahí y ellos pensaron igual, dijeron, y si llevamos a nuestro amigo a Jesús. Escuche bien, y dice que ellos lo tomaron y lo cargaron, dice el libro de Marcos en el capítulo 2, verso 1 al 12, si quiere usted lo busca ahí. Dice que lo tomaron, lo cargaron y lo llevaron al lugar en donde estaba Jesús. Y dice que no pudiendo entrar por la puerta, escúcheme bien, porque estaba lleno de gente, se agolpaba la gente ahí. Dice que ellos tomaron a su amigo y lo subieron sobre el techo, arriba del techo, rompiendo el techo, lo bajaron. Mire, actitudes de fe. No solo lo cargaron, sino que al ver que la casa estaba llena donde estaba Jesús, escuche, las dificultades, los problemas no detuvieron la fe de esos 4 amigos, sino que la dificultad los llevó a aumentar, a hacer crecer su nivel de fe, hasta subir con el paralítico al techo, romper el techo y bajar al paralítico, a su amigo, a los pies de Jesús. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dice la Biblia allí en el libro de Marcos, viendo la fe de ellos, ¿qué es lo que vio Jesús? La fe de ellos. O sea, vio una actitud en su fe. ¿Sí? Vio una actitud en su fe. Y yo le hablaba de un hombre que aprendió a caminar en fe. Escuche bien. Jesús vio la fe de estos 4 y se produjo un milagro en favor de su amigo. ¿Sí? Jesús vio la fe de los 4 y se produjo un milagro en la fe de su amigo, del amigo de los 4. Entonces usted puede estar acá y si usted tiene fe y usted, escúcheme bien, manifiesta su fe, puede ocurrir algo estando aquí usted, allí en su casa. Puede pasar algo estando aquí en este lugar ustedes, allí en la situación por la cual usted está orando. Porque ¿qué es lo que ve Jesús? ¿Qué es lo que ve Dios para que algo se mueva en favor nuestro, nuestra fe? No es cuánto lloramos, no es cuánto oramos, porque podemos orar. ¿Y de qué nos vale orar sin fe? ¿De qué nos vale orar no creyendo en lo que Dios puede hacer? Por eso muchas veces nosotros oramos. Oramos, por ejemplo, por nuestros hijos, oramos por nuestros matrimonios, por nuestras casas. Y lo hacemos, escúcheme bien esto, lo hacemos desde el punto de vista, lo hacemos desde el problema. ¿Cuántas veces usted ha orado y dice, Señor, ¿cuándo vas a cambiar a mi hijo? Cuando la fe a usted lo tiene que llevar a ver lo que Dios ya ha dicho que hará con su hijo. Claro, cuando la fe nos tiene que llevar a declarar, a decir, Señor, yo sé lo que tú vas a hacer con él, yo lo puedo ver, yo lo creo, no solo lo creo, lo veo, lo puedo visionar, Señor. De eso hablábamos el mensaje pasado, ¿se acuerda? Porque quiero continuar aquello, hay una parte que no terminamos. Y quiero hablarle de las 6 características que tenía la fe de Abraham. ¿Sí? De las 6 características que tenía. Abraham dice que él se veía y se miraba al espejo y cada vez se veía más viejo. Dice la Biblia que se miraba y cada vez se veía, escúcheme bien, más viejito. Dice que era tanto que parece que su cuerpo ya se moría. Mientras más se veía, dice que él, escúcheme bien, más creía. Mientras más se veía, dice que él aumentaba su esperanza contra esperanza. Dice la Biblia que mientras más se veía, más esperaba. Dice que mientras más se veía, menos dudaba por incredulidad. Mientras más se veía, dice que en su fe menos flaqueaba. Escuche bien. Mientras más se veía, dice que él
Escúchame bien, se esforzaba por seguir creyéndole a Dios. Es más, dice que mientras más se veía y más se demoraba la promesa, más adoraba a Dios. Por eso fue llamado el padre de la fe. Escúcheme bien, porque primero dice que creyó en esperanza contra esperanza. Fue lo primero que hablamos el día domingo. Segundo, dice que la fe, les decía yo que la fe no solamente te tiene que llevar a creer, sino que también te tiene que llevar a esperar. ¿Sí? Esa fue la segunda parte que tocamos. Y tercero, decíamos, ¿qué cosa? Dice que mientras más se veía, menos flaqueaba, menos dudaba, más se fortalecía en el Señor. ¿Sí? ¿Cuál es el problema nuestro? Que vemos el problema y más lloramos. Vemos el problema y más dudamos. Vemos el problema y más nos quejamos delante del Señor. ¿Por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué permites esto? Cuando a través de lo que nos enseña Dios, por medio de esa fe de Abraham, acuérdense que fue llamado el padre de la fe. O sea, hay algo que aprender de él, ¿o no? Cierto que sí, si Dios lo llamó el padre de la fe, escúcheme bien, el amigo de Dios, hay algo que aprender de él, pues. Hay algo que aprender de él. Y de eso quiero que hablemos también en esta tarde, de las otras tres actitudes o características de la fe que tuvo Abraham. Porque la fe se ve por medio de las actitudes. Es así como se ve la fe, es a través de las actitudes. ¿Y cuál fue la actitud que tuvieron los 4 amigos del paralítico? Volviendo al ejemplo que le colocaba, su actitud fue que se dieron la tarea, se dieron el trabajo, escuche bien, de cargar a su amigo hasta la casa donde estaba Jesús. Esa fue la actitud de ella. Otra actitud que tuvieron es que al ver el problema no se detuvieron. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que cuando vemos el problema, vemos la enfermedad, vemos la situación, vemos que la economía cae, nos detenemos. Y ellos al ver el primer obstáculo no se detuvieron, sino que al contrario dijeron, no podemos, subamos, hagamos algo más para lo que queremos alcanzar de parte del Jesús, de parte del Maestro para nuestro amigo. Y dice que ahí ellos subieron al paralítico. A Abraham le pasó lo mismo, dice que él creyó en esperanza contra esperanza, o sea que cuando ya no había por qué creer, cuando él se miraba y decía, estoy viejito, cuando él se miraba y decía, más encima mi esposa Sara no puede ovular, se le fue la menstruación, ya no está en el periodo de la mujer, en el tiempo de la mujer. Escúcheme bien, Abraham dijo, yo sigo creyendo que aquel que me dio la promesa, dijo, sí, será fiel para cumplirla también. O sea, escúcheme bien, él no colocó el problema, la dificultad, para poder avanzar o dejar de creer que Dios no haría lo que le había prometido que iba a hacer. Y la pregunta mía, ¿qué estás haciendo tú para que Dios cumpla tu promesa? ¿A dónde estás llevando tu fe para que todo lo que Dios te ha dicho, tú también lo puedas ver? ¿Qué actitudes tiene tu fe delante de las situaciones que enfrenta? Porque tu fe tiene que tener actitud, tiene que tener una actitud, tiene que tener acción. La fe no es solo creer, sino que, escúchame bien, estar seguro de que lo que Dios te dijo, pase lo que pase, va a acontecer, va a suceder. Que si Dios no ha dicho algo de ti, no va a ocurrir. Pero que lo que Dios te habla cada día, eso sí es lo que tienes que esperar, porque eso va a suceder. Amén, porque si hay alguien fiel en cumplir su palabra, en cumplir su promesa, ese es el Señor. Amén. Claro, su actitud de Abraham fue que cuando no podían entrar, de estos 4 amigos, ellos no se rindieron ante el primer obstáculo. Esa fue la primera actitud que ellos tuvieron, no rendirse ante los obstáculos. Su primera actitud fue cargar al paralítico, ¿sí? Pero escúcheme bien, su primera actitud para vencer y pasar, subir a un nivel de fe diferente, tomarse de una fe diferente, fue no vencerse delante del primer obstáculo. No pudieron entrar, pudieron haberle dicho al paralítico, bueno, volvamos otro día. ¿Cuántas veces usted sale a hacer algo y dice, bueno, no creo que va a resultar? Mira la mensa fila. Oye, llamaron a 10 y 100. Así estaban esos 4. Pero su actitud de fe, porque la fe se ve. La fe se ve, si ellos salieron con fe, creyendo que si llevaban a su amigo el paralítico, Dios iba a hacer algo en su amigo. Por eso no se rindieron. Ahí se ve la actitud de fe. Porque al ver el problema podían haber dicho, volvamos otro día, si no hubiese habido convicción en ellos. Pero como había una convicción en ellos, ellos dijeron, subámoslo, entremos, hay que llegar, porque si llegamos, nos vamos con el milagro.
¿Sí? Si llegamos, nos vamos con la respuesta que necesitamos para Él. Vamos allí al libro de Romanos, capítulo 4. Vamos a leer esa palabra que leímos ese día y vamos a ir vamos a ir continuando. 4, 17 al 21, vamos a leer de corrido todos los versos. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Romanos 4, 17 al 21 dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, está hablando de Abraham, ¿ya? El cual da vida a los muertos, escúcheme bien. Por eso Abraham se miraba y decía, estoy como muerto, pero yo le he creído a un Dios que le da vida a los muertos. Escúcheme bien, por eso la convicción de Abraham, porque él sabía una promesa, él conocía a su Dios. Y cuando tú conoces a ese Dios, escúchame bien, del cual tú hablas, al cual tú amas, al cual tú alabas, tú sabes lo que Dios puede hacer contigo. Cuando tú lo conoces, tú sabes lo que Dios puede hacer con tu vida. Abraham lo conocía. ¿Y sabe cómo lo conocía? Por medio de la fe y a través de lo que Dios le hablaba. Escuche, dice, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué es lo que hacía? Dice, primero creyó. ¿Qué creyó? Que ese Dios, el cual le había prometido, era capaz de hacer algo aunque pasaran 100 años más. El cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Verso 18. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Le voy a hablar de las últimas 3, de las 6 frases o de las 6 acciones o actitudes que tuvo la fe de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, le dijo Jehová. Verso 19. Y no se debilitó en la fe. Mire, y no se debilitó en la fe. Dice, ¿cuándo? Al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. ¿Cómo estaba el cuerpo de Abraham? Como muerto. Pero ¿qué pasaba con Abraham cuando él se miraba? Dice que él no se debilitó en la fe. ¿Sí? Porque los problemas, las circunstancias existen. Las enfermedades existen. Los malos diagnósticos existen. Hermano, las situaciones contrarias existen. El problema es que no es que existan, es que usted y yo somos los llamados a no debilitarnos en fe. Somos usted y yo los llamados, escúcheme bien, a no debilitarnos, a no retroceder, a no menguar en medio de las situaciones, sino que al contrario, a fortalecernos en fe, a fortalecernos en esa palabra, en esa promesa que Dios nos ha dado. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, o sea, tenía una realidad, ¿o no? Y él se miraba, dice la Biblia, y se consideraba que ya estaba como así, como casi muerto, su cuerpo viejito. O sea, Abraham no eludía ni negaba su realidad, sino que, ¿sabe lo que hacía Abraham? Se fortalecía en fe. Se fortalecía, escúcheme bien, se fortalecía ¿cómo? Creyendo en lo que Dios le había dicho. Dice, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Otro problema, que no solo él estaba con su cuerpo ya muy viejito, sino que en Sara ella ya no tenía, no menstruaba, no ovulaba. Por eso su matriz estaba estéril. Eso dice Génesis, que se le había ido la costumbre de la mujer. ¿Cuál? La de ovular, la de menstruar. ¿Y cómo iba a poder quedar eso mismo? Dice, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Verso 20. Tampoco dudó, otra característica de la fe de Abraham. Tampoco dudó por incredulidad, porque la duda viene por una sola cosa. ¿Sabe por qué le viene la duda a usted? Porque no quiere creer. ¿Sabe por qué la duda viene a nosotros? Porque no queremos creer. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, de lo que Dios le había dicho. Dice, sino que se fortaleció en fe. Escuche bien, otra característica. Dice, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esa es otra forma de fortalecer tu fe. Esa es otra forma, escúchame bien, demostrar de que tu fe se vea. Esa es otra forma de que usted y yo podamos hacer ver nuestra fe. En medio de los problemas, en medio de las situaciones que existen, que están,
usted y yo podamos alabar a Dios, podamos glorificar a Dios, podamos hablar de lo bueno que ha sido Dios, de lo maravilloso que es Dios y del Dios poderoso que usted y yo tenemos. Que es lo que más nos cuesta hacer cuando estamos en problemas. Cuando estamos en problemas y situaciones solo nos quejamos, lloramos y preguntamos a Dios por qué. Escúcheme bien, o muchas veces nos cansa la espera. Es que pastor, es que parece que Dios no me escucha, es que parece que Dios no me oye. Pastor, he orado tanto, sigue orando. Sigue orando porque en la espera en donde Dios nos fortalece, en donde Dios nos hace fuerte. Es en la espera en donde tú te aprendes a plantarte, escúchame bien, en esa decisión, en aquello que tú quieres alcanzar, conforme a la palabra que Dios también ha dado a tu vida. Es en la espera en donde se fortalece eso. Es en la espera. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que no le gusta esperar? Y al que no le gusta esperar, llega, ve la fila y se da vuelta. Se va, dice, no, vengo otro día. Y resulta que muchas veces la oportunidad está ese día, no otro día. Muchas veces la respuesta de Él está en esa hora, no en otra hora. Y por causa de no aprender a esperar, escúcheme, se pierden las oportunidades que Dios muchas veces tiene para nuestra vida. Esto es lo que dice Romanos 4, 17 al 21. Y les quiero volver a hablar de esto. ¿Por qué? Porque hay frases extraordinarias en estos pasajes bíblicos que nos revelan y nos muestran la fe que tuvo Abraham. De cuál era la fe, en qué consistía. Frases que nos muestran las actitudes que tuvo Abraham. ¿Para qué? Para convertirse en un hombre de fe. ¿Sabe que Dios ha depositado fe en usted? Pero es usted el que se tiene que convertir en un hombre y una mujer de fe. Dios ha depositado en nosotros lo mismo que las promesas ya están para nosotros. Todas nos fueron dadas, pero es usted el que tiene que activarlas. ¿Y cómo las activa usted? Por medio de la fe. ¿Por medio de la fe en qué, pastor? En las promesas que Dios a usted le ha dado, así como lo hizo Abraham. Actitudes que lo llevaron a llamarlo el padre de la fe. Y en el mensaje pasado hablamos de 3 de esas frases, de un número de 6 actitudes que tuvo Abraham y que refleja esta palabra que habla Pablo allí en Romanos. Y la primera actitud, dice la escritura, que fue que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, ¿no? Esa fue la primera actitud y hablamos de aquella ese día. La segunda fue que Abraham también esperó. Y luego como tercero dice que su fe no flaqueó. ¿Sí? La cuarta actitud, que vamos a hablar hoy día de ella, fue que no vaciló, no dudó, dice, por incredulidad. Y la quinta actitud fue que reafirmó su fe, se fortaleció en fe, dice la Biblia. Reafirmó su fe. Y la sexta actitud de la fe de Abraham fue que daba glorias a Dios en medio de lo que él vivía. 6 actitudes, escúcheme bien, que tuvo Abraham para glorificar y dar muestra de que la fe que había en él era una fe sincera, era una fe verdadera. 6 frases extraordinarias que muestran y revelan las actitudes de la fe de Abraham. ¿Por qué? Porque recuerde lo que le dije al principio, que la fe se tiene que ver. ¿Y cómo se ve la fe? A través de sus actitudes. Por eso bien dijo Jesús que la fe sin obra en sí misma. ¿Sí? Que la fe sin obra no se ve. No se ve, no se puede ver porque es muerta, no tiene sentido, es como un celular. ¿Cuántos tienen un celular? Usted puede tener el mejor celular, ¿o no? ¿Sí o no? Puede tener el mejor celular, el último, pero ¿y si lo tiene sin batería, lo tiene apagado? ¿Qué es lo que tiene usted? Solo un celular, pero no le sirve. O puede tener el mejor equipo y si lo tiene sin señal, no le sirve. Así es la fe. Puede tener usted decir que tiene una fe poderosa, pero si no la usa, si no la activa, no le sirve. Abraham no decía que tenía fe. Escúcheme bien, él mostraba su fe. ¿Y cómo la mostraba? A través de sus actitudes. Porque creía en esperanza contra esperanza. Cuando se miraba, decía, no, yo voy a esperar a lo que me dijo el Señor. Escúcheme bien. Y cuando venían dudas, dice que él no flaqueaba. ¿Sí? Claro, que no dudaba, que no flaqueaba, pues. Sino que al contrario, dice que él reafirmaba su fe. Porque recuerde que la fe se ve por medio de la actitud. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, 1. Número 2, Abraham esperó. Número 3, Abraham no flaqueó. Número 4, Abraham no vaciló, no dudó. Número 5, Abraham reafirmó su fe. Y número 6, Abraham le dio glorias a Dios, dice la Biblia. Y quiero hablar un poquito de estas actitudes que faltan, las cuales tuvo Abraham, las cuales usted y yo también debemos aprender y practicar también.
y practicar también cada día nosotros. Actitudes que necesitamos aprender, ¿sí? Actitudes que necesitamos tener nosotros para poder practicarlas en medio de todas esas cosas que nos van a tocar enfrentar o nos van a tocar vivir. Lo primero que decíamos es que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Cuando dice que Abraham había creído contra toda esperanza, era porque realmente ya no había ninguna esperanza en Abraham. Humanamente en Abraham y Sara ya no había que hacer. Acuérdese que estaba viejito y Sara ya no ovulaba. Sí, por eso Abraham decía, cuando ya no había nada por qué creer, él seguía creyendo, seguía teniendo esperanza. Porque ya su fe y su esperanza no estaba en lo que veía. Su convicción no pasaba porque él se miraba y se veía viejito o porque veía a su esposa que ya no menstruaba, sino que su esperanza estaba en la promesa que Dios le había dado. ¿Cuál es nuestro problema? Que muchas veces vemos la situación, escúcheme bien, y nos centramos en la situación, nos centramos en la enfermedad, nos centramos en el problema y no nos centramos en lo que Dios nos habla. No llevamos nuestra mirada, nuestra esperanza, nuestra confianza a las promesas que Dios tiene para nosotros. Por eso muchas veces un diagnóstico médico, un problema te detiene, te limita. No, es que el doctor me dijo que estaba enfermo, así que no puedo. No, tú tienes que aprender a fortalecerte en el Señor. Tienes que aprender a no flaquear, tienes que aprender a no dudar, tienes que aprender a no vacilar y tienes que aprender en medio de todo eso a esperar también todo lo que Dios ha dicho para tu vida. Hay que aprender a esperar. Problemas vamos a tener todos y van a haber siempre. Jesús dijo, en esta tierra tendréis aflicciones. Pero él dijo al tiro, pero confiar, dijo. Él no se centró, Jesús no se centró en las aflicciones, se centró en que usted y yo debíamos confiar porque él ya había vencido todo aquello. Y como él venció, y si él mora en usted y yo ahora con él somos más que vencedores. Sin él no, pero con él sí. Con él usted y yo podemos vencer esas aflicciones. Pero necesitamos aprender, escúcheme bien, aprender a que su fe y mi fe se vean. A que tu fe y mi fe se vean. ¿Se vea cuándo? Cuando muchas veces ya humanamente no hay nada que hacer. Claro, porque cuando hay algo que hacer, cualquiera tiene fe. Pero ¿qué pasa cuando ya no hay nada que hacer? Es ahí donde usted y yo necesitamos poder tomar estas 6 características de Abraham. Claro, él creyó contra toda esperanza. Las posibilidades de Abraham y Sara de tener hijos ya eran nulas, estaban en cero. Ya no había ninguna alternativa para ellos. Abraham ya era de 100 años y la matriz de Sara estaba como muerta. Claro, Génesis 18:11, no lo coloque, hijo, vamos a seguir avanzando. Dice, Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Eso habla que había dejado de ovular. Claro. Que ya había dejado de ovular, que ya no había esa esperanza en esa matriz de poder engendrar algo. Y cuando esto de Sara, y cuando habla esto de Sara, eso quiere decir que Sara ya había dejado de menstruar, que Sara ya había dejado de ovular. ¿Sí? Lo segundo, vamos a avanzar rapidito para ir a lo que quiero hablarle. Quiero recordarle un poquito lo del domingo para los que no estuvieron. Por eso en medio de las situaciones difíciles, en medio de las duras pruebas, en medio de la adversidad, y aunque todo se ponga oscuro, debemos tener la misma actitud que tuvo Abraham. En medio de eso que usted enfrenta, tenemos que aprender de lo que nos enseña Pablo de Abraham aquí en Romanos 4. Claro, tenemos que tener esa actitud que tuvo Abraham. Debemos decirle a Dios, yo creo que tú tienes el poder para sanar y para restaurar. Yo creo, Señor, que en medio de aquello que ya me dijeron que no, tú puedes hacer algo extraordinario. En medio de aquello que el mundo dice que no puede suceder, Dios puede hacer una obra poderosa en medio de cada uno de nosotros. Donde usted cree que ya se terminó, Dios puede empezar algo nuevo. Humanamente a lo mejor el hombre no puede empezar algo nuevo, pero Dios sí. Acuérdese que Abraham decía, Dios, aunque ya mi cuerpo está casi muerto, Dios le da vida a lo que está muerto. Dios tiene ese poder para poder reactivar, revivir, hacer nueva todas las cosas en nosotros. Por eso muchas veces nosotros caminamos cabizbajos, desanimados. Muchas veces, hermanos, atribulados, llenos de situaciones, llenos de problemas, porque pensamos que donde ya nos dijeron que no puede suceder nada más. Claro, en donde parece que nos dijeron que ya no iba a resultar, usted cree que va a suceder como le dijeron, pero si usted y yo colocamos nuestra esperanza en Dios, si usted y yo aprendemos de esta palabra y aprendemos a reafirmar nuestra fe, aprendemos a
fuera la duda, aprendemos a esperar en la palabra que Dios nos da, en la promesa que Dios nos ha dado. Hey, cosas nuevas pueden empezar a ocurrir. Cosas nuevas pueden empezar a suceder. Debemos decirle a Dios que creemos que Él tiene el poder para hacer un milagro cuando ya no hay esperanza. Eso sí, Abraham dice que su cuerpo estaba como muerto, pero él decía, yo creo que Dios es fiel. Él me dio la promesa, Él me la va a cumplir. O sea, eso indicaba que Abraham decía, Dios puede hacer un milagro. Claro, Dios puede cambiar esta condición, esta situación que me toca vivir. Porque Dios, al igual que con Abraham, cuando ya humanamente no había ninguna posibilidad, usted y yo debemos creer en esperanza contra esperanza. Así como Dios lo hizo con Abraham, Dios también lo hará con usted. Claro, Dios también lo hará con usted. Una actitud que usted y yo debemos aprender a imitar. Y esa es la actitud de creer contra toda esperanza. Porque la fe se ve. Y en Abraham su fe se vio cuando, escúcheme bien, creyó contra todo pronóstico. Ahí se empezó a ver la fe de Abraham. No solo cuando Dios le habla primero y lo saca y le dice a él, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Bien, ahí salió. Me imagino que Abraham salió, creyó a Dios. Escúcheme bien, pero su fe en medio de lo que él vivió, en medio de lo que le tocó pasar, también fue probada. ¿Sí? ¿Cómo le pasa a usted? ¿Usted fue llamado por Dios o no? Claro, y usted aceptó a Dios, Dios llegó a su vida a través de Cristo, pasó a ser nueva criatura, pero eso no indica que usted en el transcurso de su vida no va a tener que enfrentar situaciones o no va a tener que aprender a desarrollar su fe. Sino que Dios puso una medida de fe en nosotros, pero hay que desarrollarla y para desarrollarla hay que activarla. Nada se desarrolla si no se activa. Nada crece en usted si usted no la ejercita. Nada puede pasar en usted si usted, escúcheme bien, pierde la confianza, la esperanza. Y la segunda actitud de fe de Abraham fue que él supo esperar. Mira de al lado y dígale, aprende a esperar. Claro, aprende a esperar. Hay que aprender a esperar. Nosotros somos impacientes. Vivimos conforme al sistema y no conforme a las promesas de Dios. ¿Sí? Abraham esperó 25 años, eso no quiere decir que usted va a tener que esperar 25 también. No. Pero escúcheme bien, si usted puede creer y tiene fe en lo que Dios le habló, eso será lo que va a venir a usted. ¿Sí? Vamos ya a Mateo rapidito, hijo, la cita de Mateo, coloquemos ejemplo. Aprendamos a esperar aunque las cosas se tarden un tiempo. Abraham esperó 25 años porque eso se tardó el cumplimiento de su promesa. A los 75 años Dios le prometió un hijo y el hijo llegó a los 100 años, cuando ya Abraham tenía 100 años, cuando humanamente ya era prácticamente imposible. Mire lo que pasa con Jesús, dice que llegado a casa vinieron a él los ciegos y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Mire, no le dijo, vengan para acá que los voy a sanar, sino que pone la responsabilidad en ellos. ¿Sí? O sea, como usted sentado en este momento acá, escuchando la palabra de Dios, y por medio de la palabra Dios le dice, hey, ¿ustedes creen que eso es verdad? ¿Ustedes creen que lo que sucedió con Abraham puede pasar con ustedes también? ¿Ustedes creen que lo que yo hice con Abraham lo puedo hacer con ustedes también? Literalmente lo que Jesús le dice acá. Le dice, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Mire lo que pasa aquí, verso siguiente, 29. Dice, entonces les tocó los ojos diciendo, escuche bien, dice, conforme a vuestra fe sea eso. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Dios no hará nada con usted que usted no crea. Escuche bien, que Dios no hará nada con usted que usted no crea. Por eso muchas veces venimos, entramos y nos vamos como llegamos. Por eso muchas veces, escuche bien, venimos, entramos y nos vamos como llegamos. Porque aquí no es Dios el que me tiene que convencer. Es usted el que tiene que creer. Es usted el que tiene que creer. Y escúcheme, que delante de la presencia de Dios, delante de Él, para Él no hay nada imposible. Jesús le dijo entonces, aquí le habló Jesús a estos ciegos, y le dijo entonces, tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe sea hecho. Conforme a vuestra fe sea hecho. Entonces, si usted está esperando algo de parte de Dios, empiece usted a provocarlo. Empiece usted a provocarlo, porque escúcheme bien, va a ser conforme a lo que usted crea. ¿Sí? Y conforme a lo que usted crea, así será también el porte de lo que usted alcanzará. ¿O no? Claro, conforme a vuestra fe sea hecho. 30.
Dice, y los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Y por qué fueron abiertos? Por lo que les dijo Jesús. Si ustedes creen, sus ojos van a ser abiertos. ¿Sí? Si ustedes creen, van a volver a ver. Y como ellos creían, dijeron, sí, Señor. Dice, y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Mirad que nadie lo sepa. La tercera actitud. La tercera actitud. Entonces hay que aprender a esperar porque todo tiene su momento. Abraham aprendió a esperar en Dios y eso también lo convirtió en el padre de la fe, porque la primera actitud de fe de Abraham fue que creyó en esperanza contra esperanza y la número 2 fue que esperó. La tercera actitud de fe de Abraham fue la siguiente. Dice la Biblia que Abraham no flaqueó en la fe. Flaquear, ¿sabe lo que significa? Significa debilitarse. Cuando usted flaquea en la fe, usted se debilita. ¿Sí? Flaquear es darse por vencido. Flaquear es decaer. Flaquear es aflojar. Flaquear es perder la fuerza. Eso es flaquear. Entonces, cuando usted decae, cuando usted flaquea, usted se debilita. Usted se empieza a dar por vencido. Claro, usted empieza a aflojar. Usted empieza a perder fuerza. Porque eso es flaquear. Cada vez que usted, escúcheme, flaquea, usted lo que empieza a pasar en ustedes es todo aquello que le acabo de decir. Por eso muchas veces cuando empezamos a flaquear terminamos muchas veces dudando, no creyendo en lo que Dios puede hacer. Y dice Romanos 4:19 que la fe de Abraham no flaqueó a pesar de las circunstancias que eran contrarias. Y no se debilitó en la fe, dice, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Vamos al cuarto punto, que ahí quiero llegar, o si no. Entonces Abraham estuvo dispuesto a no rendir su fe, aunque todo le era contrario, y aunque todo se veía mal para él y para su esposa Sara. Porque ¿de qué sirve? Le decía yo a ustedes, cierto, le colocaba este ejemplo, le decía un celular si lo tiene apagado. ¿De qué le sirve un celular a usted si lo tiene sin señal? Lo mismo ocurre con nuestra fe. Porque Dios puede decirnos los planes, los hermosos planes que tiene para nosotros. ¿Sí? Dios nos puede dar a conocer sus promesas, todas sus promesas también. Pero si su fe y mi fe se apaga, de nada nos sirve. Es como si usted anda con, no sé, el último iPhone ahí en el bolsillo, lo tiene sin batería, lo tiene sin carga, lo tiene sin plan, solo tiene un iPhone. Pero no le sirve para nada más. Lo mismo pasa con la fe. Podemos decir que tenemos la mejor fe, pero si usted no la activa por medio de lo que Dios le habla, usted no tiene nada. Usted no tiene nada. Solo lo que tiene usted es algo muerto en usted. Porque eso dice la Escritura, que la fe sin activarse, sin obra, es algo muerto en nosotros. Amén. ¿Sí? Porque pueden haber miles de promesas en su palabra, pero si flaqueamos en la fe, ¿de qué nos sirven sus promesas? El apóstol Pablo dice allí en 1 Tesalonicenses 5:19, allí nos invita a no apagar el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Dice, no apaguéis el Espíritu. Eso dice Pablo, que no apaguemos el Espíritu de Dios que está en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo dejamos de creer, apagamos eso de Dios nosotros. Cuando usted deja de creer, por eso se enfría. Cuando dice, no, se enfrió el hermano, se apagó, algo se apagó en usted. Cuando esa llama, es usted el que es llamado a mantenerla encendida. ¿Y sabe cómo usted la tiene encendida? Creyendo en lo que Dios le ha dicho. Confiando en las promesas de Dios y creyendo que aunque todo sea contrario, Dios puede hacer algo nuevo ahí en medio de su vida. ¿Sí? Por eso no permitamos que las circunstancias contrarias apaguen nuestra fe. No permitamos que esas circunstancias contrarias nos hagan flaquear en la fe. ¿Por qué? Porque es en los momentos difíciles en donde debemos tener una fe que se vea. Es en los momentos difíciles en donde debemos tener una fe, escúcheme bien, que se vea. Claro, y se verá a través de ¿qué? A través de nuestras actitudes. ¿Cuál es la actitud que debemos tener? La misma que tuvo Abraham. ¿Sí? Y es que a pesar de las circunstancias contrarias, Abraham no aflojó y no se dio por vencido ni tampoco flaqueó. Esa fue la tercera actitud de la fe de Abraham. Y la cuarta actitud, que es la que vamos a hablar ahora, fue que no vaciló, no dudó, dice la Biblia, por incredulidad. Dudar es vacilar. Y él dice que no vaciló, no dudó por incredulidad. Creyó contra toda esperanza, número 1, aprendió a esperar, número 2, número 3, no flaqueó. Y número 4, no dudó, no vaciló.
La palabra vacilar, ¿sabe lo que quiere decir? Es estar indeciso. La palabra vacilar, dudar es estar indeciso, es estar titubeante. Vacilar es fluctuar, vacilar es dudar. Y Romanos 4:19 dice que Abraham no vaciló, no dudó, dice. Romanos dice que frente a las promesas de Dios, Abraham no vaciló, no dudó, no estuvo indeciso. Y esto es algo que usted y yo debemos tener también muy claro en nuestras vidas. Claro, porque si Dios dijo que Él lo va a hacer, usted y yo debemos creer que lo que Él dijo, Él lo hará. ¿Sí? Él lo hará, porque si usted y yo dudamos, escúcheme, si usted y yo dudamos, cuando dudamos es porque entró la incredulidad. Cuando usted y yo dudamos de lo que dice la palabra de Dios es porque hay un espíritu de incredulidad en nosotros que no nos permite creer. Y eso es algo que usted tiene que vencer. Muchas veces nosotros oramos y le decimos a Dios, Señor, sácame este espíritu. Y es usted el que lo invita a su casa. Es usted el que le da la entrada en usted. Y Abraham, dice la Biblia, permaneció firme en la fe. ¿Por qué? Porque Abraham estaba plenamente convencido. Escuche bien. ¿Por qué Abraham permaneció firme? Porque estaba plenamente convencido de que aquel que le había hecho la promesa es poderoso para cumplir todo lo que le había prometido. Entonces, cuando venga la duda, usted tiene que decir, hay algo que me está faltando. Y es convencerme mucho más. Porque dice que Abraham estaba plenamente convencido, característica de la fe. Escuche bien, característica de la fe. Nosotros hablamos de fe, pero no nos preguntamos cuáles son las características de ella. Claro, hablamos de fe, pero no nos preguntamos, escúcheme bien, cuáles son las características de la fe. Y en Abraham se ve claramente. Y si él fue llamado el padre de la fe, es porque hay algo que había en Abraham, escúcheme bien, que usted y yo necesitamos aprender. ¿Sí? Convencido que él estaba, que el que le había hecho la promesa era poderoso para cumplir todo lo que le había prometido. Por eso Abraham no vaciló, porque él estaba plenamente convencido que el que le había hecho la promesa era poderoso para hacer realidad todo lo que le había prometido. Ya por eso Abraham permaneció en la fe. ¿Por qué? Porque estaba plenamente convencido del Dios que él tenía. Mira al de al lado y pregúntale, ¿tú conoces a tu Dios? Dígale. Claro, pregúntale, ¿lo conoces? Ahora vuelvo a preguntarle y dígale, entonces, y si lo conoces, ¿estás plenamente convencido de lo que Él puede hacer en tu vida? Porque el que lo conoce, escúcheme bien, puede tener esa seguridad. Por eso la importancia de buscar, de escudriñar y de conocer a Dios. Porque mientras más lo conozcas, más convencido estarás de quién es tu Dios y de lo que puede hacer en tu vida. De los cambios que puede traer a nosotros, a nuestras vidas. Abraham se miraba y decía, no, aquí ya no hay esperanza. Y a lo mejor usted se está viendo así. Abraham decía, no, yo así, miren cómo estoy. Pero ¿sabe qué? Cuando Abraham, en algún momento que Abraham dudó, que habla en Génesis y le dice a Dios, la segunda vez le dice, Señor, ¿será que este Damaseno me heredará? ¿Será que me herede? ¿Será mi criado? Le dijo. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Dios con Abraham? Dice la Biblia que lo saca de la carpa. Escúcheme bien. ¿Y a dónde lo pone a mirar? ¿A dónde lo puso a mirar? Al cielo, ¿cierto que sí? Lo hizo mirar, le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas, le dijo. ¿A dónde tiene que mirar usted cuando venga la duda? ¿A dónde tiene que mirar? ¿A dónde Dios puso a mirar a Abraham? Y sabe la imagen que puso en su mente fueron las estrellas. Y yo me imagino que cada vez que Abraham venía ese pensamiento, porque yo creo que le vino. Lo que pasa es que dice la Biblia que Abraham dice, ¿sabe lo que dice? Dice que reafirmaba su fe. Entonces eso quiere decir que venía en duda. ¿O no? Que venía en duda, por eso dice, y reafirmó su fe. O sea, es porque vino algo que a lo mejor en algún momento lo hizo dudar. Escúcheme bien. Cuando dice la Biblia que lo saca afuera a mirar y dice, cuenta las estrellas porque así será tu descendencia, es lo mismo que Dios nos pone a recordar a nosotros, a mirar a nosotros. Cada vez que viene en duda, usted tiene que acordarse de todo lo que Dios le ha dicho y de todo lo que Dios ha hecho con usted. ¿Sabe por qué? Porque eso fortalecerá su fe. Y eso a usted lo llevará a darle gloria a Dios aún en medio, escúcheme bien, en donde humanamente otros no pueden.
Yo creo que Abraham le decía el otro día, salía para afuera, Abraham tenía duda y miraba hacia arriba y al mirar las estrellas se acordaba de la promesa que Dios le había dado. Yo creo que miraba las estrellas y decía, estoy viejito, pero mi Dios dijo que no solo me dará un hijo, sino que me hará padre de mucha gente, de multitud. Y yo creo que así Abraham reafirmaba su fe. Cada vez que tenía dudas sacaba la cabeza fuera de la carpa y decía, no, Dios me habló. Fue Dios el que me dijo, fue Dios el que puso esa imagen en mi mente. Escúcheme bien, Dios puso una imagen en la mente de Abraham. Puso una imagen, ¿sí? Puso una imagen. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo estamos en medio de las circunstancias, ¿sabe lo primero que vienen a nosotros? Son imágenes. Cuando usted y yo estamos enfrentando un problema, ¿sabe lo primero que viene a nosotros? Es imaginarnos lo peor. Nos imaginamos lo que no ha pasado. Y nos olvidamos que nosotros tenemos un Dios que nos dice que debemos llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Sí? Entonces usted y yo necesitamos, escúcheme bien, cambiar las imágenes para poder tener el pensamiento correcto. Necesitamos sacar nuestra vista de la situación y reafirmar nuestra fe. Escúcheme bien, reafirmar nuestra fe para que cambie aquello que nosotros pensamos. Cuando usted va al médico y el médico le dice que usted está mal, usted se imagina lo peor. ¿Cuántas veces usted ha ido al médico y lo primero que le pregunta el médico, ¿hay alguien con cáncer en su familia? Ah, entonces usted posiblemente, dice el médico. ¿Y cómo llegó usted a su casa? Con cáncer. Claro, un cáncer imaginario. Dice, el médico me dijo que tenía cáncer. ¿Y cómo se empieza a sentir? Como con cáncer. ¿Sabe por qué? Porque hay una imagen en su mente que es incorrecta. Cuando nosotros debemos mirar a Dios y acordarnos de todo lo que Dios ha hecho con nosotros y de lo bien que ha hecho en nuestra casa. Porque es así como tú y yo fortalecemos la fe. Por eso Abraham se recordaba lo que Dios le decía y dice que él daba glorias a Dios. Daba gloria a Dios, aún mirándose en el espejo. Decía, sí, estoy viejo, pero yo alabo a Dios. Sí, está bien, mi cuerpo casi se desarma, pero yo alabo a Dios. Claro, decía mi esposa, ya no, ni nada, decía. Pero yo sé que Dios no solo me va a dar un hijo, sino que me va a hacer padre de mucha gente. Y eso, ¿sabe qué? Y yo creo que con eso Abraham reafirmaba su fe, ¿sí? Y podía tener la capacidad de esperar, de creer en esperanza contra esperanza, de no dudar, de no vacilar, escúcheme bien, y de adorar a Dios aún en medio de las circunstancias. Porque eso es lo que a nosotros nos falta. Nosotros somos malos para adorar a Dios cuando tenemos problemas. Cuando usted tiene una mala noticia, usted no se va a adorar a Dios, usted le va a llorar a Dios. Usted se va a quejar a Dios. Nosotros no adoramos a Dios cuando vemos que la realidad nos es contraria a nosotros. Por eso cuando usted habla y dice, no, yo creo en el Señor, dice, sé sabio. Por eso cuando usted habla locura, dice, no, usa sabiduría. Porque estamos acostumbrados, escúcheme bien, a disfrazar la falta de fe con sabiduría. Cuando el principio de la sabiduría, escúchame bien, es el temor a Jehová, es el respeto, es creer, es estar seguro de lo que Dios es en mi vida. Ese es el principio de la sabiduría. Es estar seguro. Y cuando usted está seguro es porque usted conoce a su Dios, ¿no? Y si usted conoce a su Dios, usted sabe lo que Él ha hecho en usted. Y si usted se acuerda de lo que Él ha hecho en usted, ¿qué es lo que va a venir a usted? Fe, pues. Fortaleza. Fortaleza, por eso que en medio de valle de muerte, de sombra, de muerte, dice, no vamos a temer mal alguno. ¿Por qué? Dice, porque Jehová está conmigo. Eso habla de una actitud de fe, de creer que aún podemos pasar por los peores momentos, por malos momentos, por los peores momentos, pero que Dios sigue con usted. Claro, acordarnos de lo que dice la Escritura, que José estaba esclavo y ahí estaba Dios con él. Se fue a la cárcel, ahí estaba Dios con él. Lo sacaron delante del faraón, ahí estaba Dios con él. En las decisiones que tomaba, ahí estaba Dios con él. Tenemos que saber, tenemos que conocer quién es nuestro Dios. Por eso Abraham permaneció en fe, porque estaba plenamente convencido del Dios que tenía. Por eso la pregunta para usted este día es, ¿está convencido del Dios que usted tiene? Le pregunto, ¿usted está convencido del Dios que usted tiene? ¿Está plenamente convencido del Dios al cual usted ora? ¿Está usted plenamente convencido de ese Dios al cual usted clama? Porque si usted está plenamente convencido, escúcheme bien, algo extraordinario, sobrenatural ocurrirá en su vida, aunque todo alrededor suyo sea contrario.
Cuando usted está convencido, algo, cosas extrañas suceden. Cuando usted está plenamente convencido, hay cosas sobrenaturales que vienen a su vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce tu necesidad, conoce tu situación, pero Él sigue estando ahí con tu vida. Y eso es algo que usted tiene que fortalecer en usted. Eso es algo que usted tiene que desarrollar allí en su vida. Porque problemas van a haber siempre. Y cuando vienen problemas, vienen, ¿sabe para qué? Para que entre la duda, para que tú flaquees, para que tú te des por vencido, para que tú pierdas fuerza en medio de la situación. Pedro, cuando es sacado de la cárcel por el ángel, dice la Biblia que pasa 3 puertas. ¿Y sabe para qué el ángel lo saca? No lo saca para que se vaya a la casa a descansar, a esconder, sino que lo saca para volver a enviarlo a la plaza en la cual lo apresaron, en la cual él estaba predicando a Cristo Jesús. Porque eso es la fe, es una plena convicción en nosotros. De que si en esta vida estamos dispuestos a perderla, escúcheme bien, vamos a encontrar la vida realmente que Dios nos ha dado. Y cuando habla de perderla, no habla de lo literal, sino que habla de, escúcheme bien, de entender el plan y el propósito que Dios tiene con nosotros. Porque Abraham, escúcheme bien, miraba a Dios como el Dios grande y poderoso. Por eso estamos mirando a Dios de la manera correcta. Lo estamos mirando como lo miraba Abraham. Porque en esta palabra tenemos mucho que aprender de él. Tenemos mucho que aprender de lo que es la fe. La fe es una palabra muy corta, 2 letras, pero que es dunamis, que es poder. ¿Para quién? Por eso dice la Escritura en Corintios, 1 Corintios, que la fe es locura para los que se pierden. Cuando usted habla así, dice, este es un fanático. No, pero escúchame, cuando tú tienes testimonio, cuando tú conoces al Dios de tu vida, cuando tú sabes lo que Él ha hecho contigo, tú no puedes callar. Por eso le dijo, hey, ve callado a esos ciegos, no le cuenten a nadie. Esos no pudieron callar. La mujer samaritana no se pudo callar. Cuando tú tienes encuentros con Dios, cuando tú tienes esos encuentros con Dios, cuando empiezas a conocer al Dios que tú oras, que alabas, que adoras, hermano, tú no te puedes callar. No te puedes callar. Jeremías dijo, es como un carbón que arde allí en mis huesos dentro de mí. Lo quiero evitar, decía, pero no puedo. Porque Abraham miraba a Dios como el Dios que era capaz de llevar a cabo todo lo que le había prometido. Por eso usted está convencido que el Dios que usted y yo tenemos, tiene poder sobre la enfermedad. Que el Dios que usted y yo tenemos tiene poder sobre aquello que a usted le han dicho que no. Abraham decía, no, mi cuerpo está como muerto, pero yo conozco a un Dios de poder, que tiene poder sobre la muerte y que puede hacer algo nuevo en mi vida. ¿Está convencido que el Dios que usted y yo tenemos nos puede bendecir y prosperar? Hay gente que no. Dice, prosperar. Eso es del diablo. Riqueza, eso es del diablo. ¿Y David por qué prosperó? Porque su vejez fue, escúcheme bien, de mucha edad y muy bendecido. Porque él decía y reconocía que todo venía de la misma mano. La riqueza y la gloria, dice Primera de Crónicas 29, del día en adelante, dice, dice, de tus manos son. Claro, y reconoce que en la mano, en el poder de Dios, estaba la decisión, escúcheme, de darle a quien quiere. Porque muchas veces usted y yo no recibimos una cosa sí y otra cosa no. Porque usted solo quiere danzar, hablar en lengua, profetizar, escúcheme bien, y no quiere creer que Dios es todopoderoso. Que lo que está en el cielo, como decía David, y en la tierra pertenecen a Él.
¿Por qué solo queremos gloria y no queremos que el reino crezca acá en la tierra? ¿Está usted convencido que el Dios que usted y yo tenemos es el Dios que nos levanta, que nos perdona y que tiene el poder de hacer milagros en nosotros? Abraham lo estaba, pues. Abraham estaba plenamente convencido, dice allí. Y el convencerse de esas promesas llevó a Abraham a no vacilar, llevó a Abraham a no dudar. La Biblia dice en Mateo 9:29 que 2 hombres ciegos se acercaron a Jesús y le pidieron que le recobrase la vista, y Jesús le dijo, llegando a la casa, y se vinieron a él 2 ciegos, y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Cada vez que Dios nos habla, Dios nos confronta. Cada vez que Dios nos habla, nos está llevando a desafiar nuestra fe. Cada vez que Dios nos habla, nos lleva a desafiar nuestra fe. ¿Sabe por qué? Porque la fe viene a tu vida, viene a mi vida para alimentar nuestra fe y para llevarla a desarrollarla. Para eso viene la fe. Viene para que tú y yo podamos creer en aquel que nos habla. Podamos creer, escúcheme bien, podamos creer en Dios. Y estos hombres, ¿crees que Jesús no les dijo, a ver, vengan para acá, les voy a sanar? Acérquense, voy a hacer un milagro en ustedes. No, les dijo, ¿ustedes creen que puede suceder lo que quieren? Sí, Señor. Y Jesús les dijo, entonces, que así como ustedes crean, así sea lo que les suceda. Mira al de al lado y dígale, ahora sí, dígale. ¿Por qué hay cosas, dígale, que no se completan en tu vida? Dígale. Dos ciegos, dice la Biblia, recibieron la vista. Jesús no les preguntó si ellos podían creer que Él podía sanarlo, sino que Jesús le dijo, conforme a vuestra fe sea hecho. Y eso quiere decir que usted y yo recibimos conforme a nuestra fe. En otras palabras, Dios nos bendecirá en proporción a nuestra fe. Así será hecho, dijo Jesús. Le dijo a estos 2 hombres ciegos. Entonces, según la palabra aquí, Dios nos dará en proporción a nuestra fe, ¿o no? Dígale al de al lado, entonces nos conviene creer, dígale. Por eso usted está creyendo como debe ser. Se lo pregunta, ¿está creyendo como debe creer, como debe ser? ¿Usted le cree a la palabra y las promesas que Dios coloca en usted? ¿Usted le cree a las promesas y la palabra que Dios trae cada día a su vida? ¿Usted está consciente del Dios poderoso que usted tiene? Si es así, no permita que su fe flaquee. Escuche bien, no permita que su fe vacile, sino que crea en las promesas que Dios le da por medio de su palabra. Y la quinta actitud de la fe de Abraham es la siguiente. Esta quinta actitud de la fe de Abraham fue lo que lo ayudó para que su fe no vacilara y no flaqueara. Esa quinta actitud fue lo que ayudó a Abraham para que él no dudara, para que él no se diese por vencido en medio de esa desespera. Eso fue lo que eso fue lo que hizo que Abraham reafirmara su fe. Porque recordemos que la fe se ve por medio de nuestras actitudes. Y una de las actitudes que tuvo Abraham fue esa, reafirmó constantemente su fe en Dios y en las promesas que Dios le dio. Reafirmó su fe, o sea, escúcheme bien, cuando venía la duda miraba el cielo y decía, no, así será mi descendencia. Miraba el cielo y no decía, hace tiempo que no me contesta, Señor. Sino que miraba el cielo y reafirmaba su fe al mirar las estrellas, las cuales Dios lo había llevado a ver cuando lo saca de la carpa. Por eso la pregunta mía es, ¿qué estás mirando tú cuando viene la duda? ¿Qué está mirando usted cuando viene la duda? ¿En dónde tiene puesta su mirada cuando viene la enfermedad, cuando vienen las pruebas, cuando viene muchas veces, hermano, el problema en el área económica, en el área sentimental, emocional?
¿En dónde tiene puesta su vista? Abraham la sacaba, sí, venía la duda, pero miraba otra vez del cielo y decía, no, así será mi descendencia. La pregunta mía, ¿tú te acuerdas lo que Dios ha hecho contigo cuando vienen las situaciones? Porque si te acuerdas, tú también, de ti tiene que salir, tu fe se tiene que ver, de ti tiene que salir y decir, no, yo sé lo que Dios ha hecho conmigo. Yo sé lo que Dios ha hecho conmigo, sé de dónde me sacó, sé cómo me ha librado, sé cómo me ha traído hasta ahora. Porque si es así, vas a estar reafirmando tu fe. Y la duda no va a tener parte en ustedes. Una de las actitudes que tuvo Abraham fue que reafirmó constantemente su fe en Dios y en sus promesas. Aunque igual hubo un momento, le decía, en que Dios tuvo que reafirmar su promesa en Abraham. Y fue cuando Abraham le dice a Dios, Señor, tú me prometiste un hijo, tú me prometiste un milagro, le dice Abraham. Claro. Y Dios, conociendo que a lo mejor la fe de Abraham en algún momento podía flaquear, Dios lo saca de su tienda y le muestra a las estrellas del cielo diciéndole, cuenta las estrellas, le dice. Y me imagino que Abraham, tratando de contarla, le decía a Dios, Señor, es imposible contarla. Yo creo que cada vez que Abraham salía, decía 1, 2, llegaba a 90, 100 y empezaba y se equivocaba, volvía atrás. Y volvía a tener en su imagen, escúcheme, en su mente la imagen de la promesa que Dios le había dado. Porque le digo algo, así como usted piensa, así usted se comporta. Proverbio dice, tal es el pensamiento en el corazón del hombre. Dice, así es él. Por eso es importante cambiar aquí la imagen. ¿Y cómo la podemos cambiar? Creyendo en el corazón lo que Dios nos habla. Porque de aquí van a brotar buenos o malos pensamientos. Si está la palabra de Dios, escúcheme bien, produciendo allí en usted, en esa buena tierra que es usted, en su mente van a haber imágenes diferentes. Porque lo que usted cree aquí lo va a empezar a visionar acá. Lo va a empezar a soñar acá. Y cuando venga la duda, usted dice, no, yo sé. ¿Por qué usted sabe? Porque usted ya lo vio aquí. Yo sé lo que Dios va a hacer. Yo sé lo que Dios tiene para mí. Aunque todo lo que ve a su alrededor sea contrario. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que creer y es Dios el que puede cambiar las circunstancias. ¿Pueden creer? Ok, le dijo. Sí, dijeron, bueno, que conforme a su fe sea hecho. ¿Sí? Conforme a su fe sea hecho. Yo me imagino que cada vez que Abraham veía el cielo y las estrellas, se acordaba de la promesa que le había dado el Señor. Yo me imagino que cada vez que le venían las ganas de flaquear, Abraham salía afuera y miraba el cielo y volvía, escúcheme bien, a recobrar fuerza para reafirmar su fe en lo que Dios le había dicho. Me imagino que él decía, no importa que mi cuerpo esté como muerto ya de viejo, o que mi mujer ya haya dejado de menstruar. ¿Por qué? Porque Dios a mí me dijo, decía Abraham, que así será mi descendencia. Así fortalecía Abraham su fe. Lo hacía tratando de contar lo que Dios le había dicho. Lo hacía contando las estrellas. Así Abraham fortalecía o afirmaba su fe. Eso hizo Dios con Abraham cuando su fe quiso vacilar. Dios lo fortaleció en la fe y lo hizo sacándolo a contar las estrellas para que aprendiera a reafirmar su fe. Porque es así como se reafirma la fe. Escúcheme bien, es recordando las promesas que Dios nos ha dado. ¿Sí? Por eso que si usted quiere reafirmar su fe, entonces vaya a la palabra de Dios, tome las promesas de Dios y empiece a hacer la suya. Pero recuerde también que cada promesa viene acompañada. Y viene acompañada de algo que Dios nos pide, escúcheme bien, y con algo que Dios reclama de parte nuestra. Cada promesa, Abraham tenía una promesa y ¿sabe lo que Dios le decía? Lo que Dios le reclamaba a Abraham, que él solo tenía que creer. A los ciegos querían recibir su vista, le dijo, ustedes pueden creer, Dios también le reclamó algo en ellos, y fue su fe. Porque la duda va a llegar en medio de la adversidad. La duda atacará nuestra mente y también nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la duda tiene como propósito hacernos flaquear en la fe. La duda quiere hacernos debilitar en la fe. Por eso cuando usted se sienta débil, lo que debe hacer es sacar las promesas de Dios y fortalecer su fe en cada una de ellas. Porque cuando la duda toca nuestra mente, empieza a crear imágenes, escúcheme bien, de desesperanza. ¿No le ha pasado que cuando usted duda de algo y en su mente empieza a imaginar cosas?
Y lo que empieza a imaginar lo lleva a desesperarse también. ¿Y ahora qué hago? No ha pasado nada. No ha sucedido nada. Y usted dice, ¿y cómo lo voy a hacer? Porque usted se imagina que algo puede pasar. Escúcheme bien, empezamos a atraer lo que no tenemos que atraer. Acuérdese que en nosotros hay un poder de llamar las cosas que no son como si fuesen. Aquí hay poder. Pero cuando vengan esas imágenes de desesperanza, mire hacia el cielo y cambie esas imágenes de desesperanza por imágenes de fe. Porque cuando Dios saca a Abraham de su tienda, no solo lo saca y le da una promesa, sino que también lo puso a ver algo. Dios no solo nos da promesas, sino que Él quiere que tú puedas soñar, imaginar, visionar lo que Dios te ha dicho. Cuando Dios le da una promesa a Abraham, lo pone a mirar algo para que tenga una imagen clara en su mente y no venga la duda. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Dios a nosotros nos dice, hey, yo te voy a sanar. ¿Sabe cuál es? Esa es la promesa. ¿Sabe cuál es la garantía? ¿Sabe cuál es la imagen? Cristo en la cruz. La victoria de Él en la cruz. Yo tengo que acordarme de que Él venció. Allí clavó, allí, escúcheme bien, venció toda potestad. Él cargó nuestras iniquidades, nuestras enfermedades, nuestras rebeliones. Él clavó el acta condenatoria en aquella cruz. Me tengo que acordar de la cruz de Cristo. Esa cruz para nosotros es poder. Es señal de poder. Dios puso imágenes en su mente para que siempre, escúcheme bien, para que pensara siempre en su promesa. Pero la imagen que tenía Abraham en su mente era que su siervo lo iba a heredar. Por eso Dios tuvo que fortalecer esa promesa. Y yo creo que es por eso que Dios trae esta palabra también a nosotros. Porque a lo mejor hay cosas en nosotros que necesitamos, que necesitan ser reafirmadas, que necesitan ser direccionadas, que necesitamos meditar, que necesitamos conocer y necesitamos poder aprender. Por eso, mire, aquí ya casi terminando. Me falta una sola. En medio de lo que Dios le ha dicho a ustedes, ¿cuál es la imagen que usted ahora tiene conforme a sus promesas? Conforme a lo que Dios le ha hablado, ¿cuál imagen, qué imagen es la que tiene usted allí en su mente? Conforme a la promesa de Dios, ¿qué es lo que está pensando usted que va a suceder? ¿Tiene imágenes de desesperanza? ¿Tiene imágenes de desánimo, de muerte o de tragedia? ¿Qué imágenes hay en su mente? ¿Hay imágenes de dolor? ¿Hay imágenes de pobreza, enfermedad? Porque si es así, mira el cielo y cambia esas imágenes por las promesas que Dios le ha dado. Si es así, mira al cielo, mira hacia arriba y pídale a Dios, escúcheme bien, que Dios le dé la fortaleza, la fuerza para usted poder, para que su fe no decaiga y pueda cambiar esos pensamientos que tiene por los pensamientos que Dios tiene para usted. Mira hacia el cielo y cámbiele las imágenes. Y cámbielas por imágenes de fe, porque me imagino que eso era lo que hacía Abraham todos los días. Porque yo me imagino que cuando la fe de Abraham estaba a punto de vacilar, de dudar, él salía a contar las estrellas y decía, así será mi descendencia. Porque si usted quiere quiere caminar y ser bendecido por Dios, debe hacerlo creyendo en lo que Dios dice y en lo que Dios tiene para nosotros. Porque debemos mirar la vida con ojos de fe. Escuche, debemos mirar la vida con ojos de fe. Nosotros no podemos mirar la vida pensando que lo peor va a venir para usted. No podemos enfrentar la vida pensando que lo más malo viene para nosotros cuando la Biblia dice que nosotros esperamos lo mejor, la venida de Cristo, ¿no? Dice que esperamos, escúchame bien, lo mejor, nos preparamos para ir a una fiesta. Oiga, cuando usted dice, hoy día me invitaron a una fiesta, ¿usted qué espera, lo peor o lo mejor? Espera lo mejor, ¿cierto? Espera pasarlo bien. Bueno, nosotros, escúcheme bien, estamos esperando justamente la venida de Cristo para esas bodas del Cordero. Estamos esperando lo mejor, pero aprendamos a vernos sanos. Porque puede que nos sintamos enfermos, pero hay que aprender a verse sanos. Puede que nos sintamos débiles, pero veámonos fuertes. Aprendamos a ver la vida con los ojos de fe. Claro, Abraham decía, yo me veo como muerto. Pero Abraham decía, yo creo que Dios tiene el poder para darle vida a los muertos. Él veía su vida, su futuro con ojos de fe, aunque se veía ya de 100 años. Aunque se veía ya casi de 100 años. Entonces, humanamente podemos vernos débiles, pero espiritualmente debemos buscar estar y debemos vernos fuertes.
veámonos sanos, veámonos bendecidos, aunque todo sea contrario, hagamos como hacía Abraham. Porque el problema está en que cada vez que vamos a orar, siempre lo hacemos viendo los problemas y las situaciones contrarias. Si usted ora por un hijo, no ore desde esa posición. Ore de la posición de fe que Dios te le dio. Señor, míralo lo mal que está. No. ¿Usted cree que Dios no lo ve? ¿Usted cree que Dios no lo ve? Lo que Dios está esperando es que tú actives tu fe. Es que tú le hables en fe. Sin fe. Sin fe. Entonces, ¿qué está esperando Dios? Que tú le hables en fe. Que tú le hables en fe. Si dice claramente que sin fe es imposible. O sea, yo cuando empiezo a llorarle a Dios, Dios me dice, oh, sáquenlo. Suena fuerte, ¿no? Pero si dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Cuando alguien va a usted con algo que a usted no le agrada, ¿qué es lo que le produce en usted? ¿Qué es lo contrario de agradar? ¿Cierto? Rechazo, desagradar. ¿Por qué la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios? Entonces, ¿usted de qué posición tiene que orar? Desde una posición de fe. Señor, esa es la realidad. Pero yo no lo veo así, yo lo veo como tú, Señor, has hablado mi vida conforme a las promesas que tú me has dado. Señor, yo no sé cuánto voy a esperar, pero lo único que sé es que tú lo vas a hacer. ¿Sabe lo que estoy provocando? Que el cielo se abra. ¿Sabe lo que estoy provocando? Que de acá desde la tierra algo ocurra allá en el cielo en favor de esa promesa, en favor de eso que estoy orando. Pero si lloramos y decimos, Señor, tú lo conoces, como si Dios no lo conociera. Señor, ¿y cuándo lo vas a sanar? Por eso es importante esta palabra, porque son actitudes que debemos aprender. Que debemos aprender si la Biblia dice que Abraham fue considerado su amigo de Dios. Oh, ya quisiéramos nosotros que la Biblia hablara así de nosotros. ¿O no? Entonces hay algo que aprender aquí. ¿Sí? Si oramos por nuestros hijos, lo hacemos viéndolos siempre como hijos rebeldes. Señor, mira lo rebelde que está mi hijo. ¿Y usted cree que Dios va a ver algo así en él? Si es promesa, más bien si ha aceptado al Señor y anda en el mundo, Dios ve a su hijo en él. Si no, ya hubiéramos sido consumidos. Si es por Cristo, escúcheme bien que usted y yo tenemos vida. Y Él cuando nos ve a nosotros, ¿cómo cree usted que Él nos ve a nosotros? ¿Como bueno o como malo? Como bueno, pues. ¿Sabe por qué? Porque en nosotros no hay nada bueno, pero a través de Cristo sí, pues. Nosotros fallamos, nos equivocamos, pecamos, ya pecamos, fallamos. Pero Dios cuando nos ve santo. Por eso hay gente que dice, no hay nadie santo. Bueno, yo lo siento, yo sí. Porque si yo creo que Cristo mora en mí, Él me santificó. Él me santificó y dice que Él se santifica cada día por mí. Entonces, hay algo bueno en nosotros, pues. Somos linaje escogido, diríamos, entonces somos lo último, somos lo que vota la hora, ¿no? Diría Pedro, somos linaje escogido, pueblo santo, real sacerdocio, ¿no? Por eso, ¿cómo te ves tú? ¿Cómo te estás presentando delante de Dios? ¿Cómo le estás pidiendo a Dios? ¿Cómo estás orando a Dios? ¿Cómo estás viendo tus promesas? ¿Cómo la estás viendo? ¿Conforme a lo natural, a lo humano o a lo que Dios puede hacer? Mire, voy a adelantarme y termino aquí al tiro. Por eso esta palabra, o a través de esta palabra, Dios nos está invitando a no ver más lo que vemos a nuestra manera. Porque puede que todo pueda estar mal alrededor, que las circunstancias sean contrarias, pero miremos hacia el cielo y recordemos las promesas de Dios y empecemos a reafirmar la fe como lo hizo Abraham. Cambiemos esas imágenes negativas, esas imágenes de duda por imágenes de fe, porque su fe y mi fe se tienen que ver. Por eso cuando veo la situación y las circunstancias con ojos de fe y con los ojos de esperanza, algo cambia. Porque eso fue lo que hizo Dios con Abraham. Lo sacó de su tienda y lo puso a contar las estrellas. Claro, le cambió todas las imágenes que habían en la mente de Abraham. Porque es esto es lo quinto y debemos lo quinto que debemos hacer, porque esto es lo que es como usted y yo reafirmamos nuestra fe. Y es buscar mirar hacia el cielo para no olvidarnos de las promesas. Claro, no hablemos de nuestra economía, no hablemos mal de nuestra salud, no hablemos mal de nuestro matrimonio, nuestros hijos, sino que aprendamos a vernos fuertes por la fe en lo que Dios nos ha dicho. Véase fuerte, porque esa es la circunstancia, escuche.
Esa es la circunstancia, esa era la circunstancia de la matriz de Sara. Estaba seca, dice la Biblia, estaba estéril. Esa era la circunstancia de la matriz de Sara. La de Abraham era de casi 100 años. Hasta ahora hemos visto 5 de las actitudes de la fe de Abraham. Recuerde que la fe se ve. Y escuche la actitud, la número 6. Déjeme buscarla aquí si la pillo, porque tengo para una semana con esto. Imagínese cómo estaba Abraham para verse así de casi 100 años. ¿Cuál sería la realidad de Abraham, su cuerpo cómo estaba? Porque dice que él se veía como de 100 años y su cuerpo como muerto. Pero aún viéndose así, dice que él no vaciló, no flaqueó en su fe. La Biblia dice, Abraham no lo hizo así, sino que Abraham reafirmaba su fe dando glorias a Dios. Y así es como se manifestó, así como Dios se manifestó con Lázaro y María. Escúcheme, ¿se acuerda cuando Marta y María le dicen si hubiera llegado a tiempo? Abraham no hizo eso, sino que en medio de la dificultad, dice la Biblia que Abraham reafirmó su fe. Póngase de pies, por favor. Aquí termino con esto. Por eso cuando las cosas se pongan contrarias a nuestra secta actitud, tiene que ser darle glorias a Dios. Cuando las cosas sean negativas, cuando las cosas sean diferentes a lo que usted espera o no lleguen en el tiempo que usted la espera, tenemos que aprender de esta secta actitud que reafirma nuestra fe. ¿Y sabe cuál es? Es glorificar a Dios en medio de las pruebas. Es darle gracias a Dios. Es pararnos delante de Él y decir, Señor, aunque todo sea contrario, aunque quizás la respuesta no haya llegado, Señor, cuando yo la esperaba o no sea como yo la quería, aprendamos a darle glorias a Dios. Aprendamos a alabar a Dios en medio de la necesidad. Pablo dice, cuando nos encontremos en diversas pruebas, dice que debemos tener por sumo gozo. Debemos tener por sumo gozo, debemos aprender a darle gracias a Dios. Debemos aprender a reconocer que nuestra fe tiene que tener una actitud que agrade a Dios. Que en medio de lo que vivamos, enfrentamos, sea lo que sea, hagamos lo que hizo Abraham. Dice que en medio de la espera, en medio de todo lo que vivía, enfrentaba, él se miraba, él veía, decía, sí, es verdad, son casi 25 años, pero Dios me va a responder, Dios va a traer la promesa. Y a lo mejor usted lleva tiempo esperando algo, pero crea en el nombre del Señor, que eso que usted está esperando, si Dios se lo dijo, Dios lo va a hacer. Escuche bien, si Dios se lo dijo, Dios lo va a hacer. Sí, Abraham en un momento se mete con su sierva Agar, creyendo que lo blanco que había dicho Dios podía ser amarillento. Pero cuando Dios dice que es blanco, no puede ser amarillento. Dios dijo, no, la promesa es con Sara. Y Dios le dio el hijo que Dios le había dicho. Escúcheme bien, porque la promesa de Dios no cambia. Por eso cuando Dios le habla a Abraham, le dice, sacrifícame, dame a tu único hijo, le dice. La pregunta es, ¿acaso no había otro? ¿Acaso no tenía otro Abraham que se llamaba Ismael el primero? ¿Por qué Dios le dice, dame a tu único hijo? ¿Acaso Dios no vio el hijo que tuvo con Agar? ¿Sabe por qué? Porque pueden pasar muchas cosas en tu vida. Escúchame, podemos habernos equivocado muchas veces nosotros. Pero cuando Dios dice que esto va a ser así como Dios dijo. Escúchame, va a ser así como Dios dijo, porque su promesa no cambia. Abraham podía haber dicho a Ismael, Señor, pero no, porque él sabía que había una promesa. Y la promesa era con Sara. Por eso dice el libro de Hebreo que Dios le dio fuerza a Sara para concebir, cuando ya no tenía fuerza. Y dice que después la fortaleció para dar a luz, cuando ya no se podía. Y si Dios a nosotros nos ha dicho que Él hará algo con nosotros, confíe y crea que Él lo hará. No espere otra cosa más que lo que Dios le ha dicho. Aunque le cueste creer, escúcheme bien, busque cada día acordarse de lo que Dios ha hecho con usted. Y eso que Dios ha hecho con usted lo va a llevar a fortalecer su fe. Lo va a llevar a fortalecer su fe. Abraham se acordó de lo que Dios le había dicho. Y eso lo hacía cada día, escúcheme bien, no flaquear en su confianza,
y en la esperanza y en la confianza que tenía de que Dios era fiel para cumplir lo que le había dicho. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, qué bueno, Señor, es poder comprender, entender y aprender, Señor. Padre, de que nuestra fe tiene que tener acciones, actitudes. Señor, tú nos enseñas por medio de esta palabra. Pablo dijo que lo que se escribió para enseñanza nuestra se escribió. Señor, cuando aprendemos de esas actitudes,